parece ser que ellos ya tenían tenían algo previsto o una explicación al respecto. En todo caso, desde lo que a nosotros nos compete, desde el derecho penitenciario, queremos darle la cordial bienvenida al doctor Ricardo Favarotto desde la ciudad de Mar del Plata, profesor docente de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Que cierto sea de paso, doctor, tengo el inmenso honor sentido de condolencia. Si usted me permite, Raúl, yo había pensado unas reflexiones. Con todo gusto, doctor. Al tema que nos ocupa. Unas reflexiones alrededor de la pandemia y a las consecuencias de la pandemia en el orden jurídico. La primera caracterización es de carácter más bien general, decir que la pandemia ha terminado generando en los países, voy a hablar generalmente de la región, ¿cierto? A menos que haga alguna particularidad, entiéndase bien que cuando hablo, lo hablo en un sentido latinoamericano, continental. Bueno, han generado un estado de excepción en el Ecuador, legalmente declarado, o situaciones análogas como el toque de queda en otros países, o un estado de sitio de hecho, cual ocurre en Argentina. Esta situación está motivada por una circunstancia extremadamente grave, excepcional, que ha obligado a los distintos actores políticos, sobre todo a los gobiernos, a adoptar medidas de profilaxis ante la inexistencia de cura de momento para esta gravísima enfermedad del COVID-19. Se han adoptado medidas precautorias para tratar de que no se propague esta pandemia fácilmente propagable por otro lado. Ahora, este estado de sitio, este estado de excepción, si uno lo tiene que caracterizar, lo puede hacer diciendo que es un estado policial. Todas las garantías y los derechos constitucionales, en particular el de locomoción, se han visto cercenados, se han visto restringidos. Y yo diría que, como se ha dicho aquí, es un estado policial con fines nobles. Hace poco Beatriz Arlo lo caracterizó como un estado de sitio selectivo. Sí, efectivamente es selectivo. Todo el ejercicio del poder policial es selectivo. Es de la esencia del ejercicio del poder policial y en general del poder su selectividad. Ahora, en el estado policial, aún con esta finalidad altruista y noble al que estamos haciendo referencia, es necesario tener en cuenta que tiene que haber límites, que las limitaciones y las restricciones de los derechos constitucionales no pueden significar dejarlos sin efecto, suprimirlos. Para esto, en primer lugar, yo quiero reivindicar la función de los jueces. Y a lo largo de esta breve exposición, de no más de 10-15 minutos, reiteradamente me voy a referir a la función de la magistratura en el Estado de Derecho, pero particularmente me voy a referir a la función de la magistratura en el Estado policial al que estamos asistiendo, al que estamos viviendo. Cuando uno analiza la repercusión o las consecuencias que trae la pandemia en el orden del derecho privado, rápidamente vamos a acudir a institutos como el caso fortuito o la fuerza mayor, aquellos que no pueden preverse o que previstos no pueden evitarse. Y sabemos que en general las pestes han sido catalogadas o clasificadas de esta forma. La doctrina de derecho privado ha desarrollado herramientas que cuando esto termine, esperemos que sea más temprano que tarde, y con la menor cantidad de vidas humanas posibles, ya van a ser muchas, ha desarrollado instrumentos, herramientas para tratar de componer las relaciones privadas, de derecho privado. La teoría de la imprevisión, por ejemplo, está desarrollada en la mayor parte de nuestros ordenamientos jurídicos y es la que permite rescindir o readecuar los términos contractuales en función de esta circunstancia extraordinariamente fuera de lo normal, fuera de lo común. Ahora, en el derecho penal no existen
previsiones de estas características, análogas, comparables. Pero además tenemos una situación, y vuelvo a insistir que me refiero a la situación continental, extremadamente delicada. La situación no es delicada solo por la pandemia, la situación está especialmente agravada por la pandemia. La situación ya era delicada desde mucho antes. La situación es preexistente en la mayor parte de nuestros sistemas penales latinoamericanos. Con más o con menos, las magnitudes de superpoblación y hacinamientos están arriba del 120-130%. Es decir, donde debería haber un preso hay 2, en algunos lugares hay 3, en algunos lugares hay 5. A las condiciones de superpoblación y hacinamiento le tenemos que agregar un dato que conlleva esta caracterización que estamos haciendo de nuestras cárceles. La insalubridad, la falta de condiciones higiénicas, la falta de atención sanitaria, la carencia de insumos suficientes. Insisto, en condiciones normales. Esto ya venía así antes de la pandemia y esto afecta a la mayor parte de los países de la región. Si a ese dato del sobreencarcelamiento se le añade que la mitad de los presos son presos sin condenas, son detenidos a la espera de juicio. La mitad en el continente está en una situación análoga a esta, están a la espera de un juicio. La mayor parte de los países del continente ya ha recibido sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el uso abusivo del Instituto de la Prisión Preventiva. No obstante esto, en la mayor parte de los países el colapso penitenciario es, desgraciadamente, un dato inocultable de la realidad. El colapso penitenciario, la crisis sanitaria y, en última instancia, la crisis humanitaria de las cárceles. Ahora, si uno sobre esta situación, insisto, preexistente en la mayor parte de la región, creo que en todos los países de la región, le agrega el dato adicional de la pandemia, lo que implica el COVID-19 en los contextos de encierro. Hablo de encierro penitenciario, hablo de encierro en dependencias policiales, hablo de encierro en institutos neuropsiquiátricos, en instituciones totales. Zaffaroni lo acaba de caracterizar como una situación de hecatombe. A esta situación de hecatombe, él señala 2 aspectos fundamentales. Primero, que esto hará responsable a todos los estados parte, lo advierte, por la violación masiva de derechos humanos ante la comunidad internacional. Pero él agrega algo más y se refiere a las responsabilidades de las autoridades de los estados parte, a quienes hace responsable o podría ser responsable a título del delito de abandono de personas. Maximiliano Rucconi, profesor connotado, profesor de la Universidad de Buenos Aires, ha adherido a esta concepción, lo han desarrollado. Y se refiere a la responsabilidad, incluso penal, de los jueces del fuero penal. Yo creo en este sentido que son visiones que reducen de alguna manera la importancia del tema. Al sobreencarcelamiento, al uso abusivo de la prisión preventiva, en este tema hay una responsabilidad compartida del Estado, de cada uno de los estados partes. No han sido solamente decisiones de los jueces las que han llevado a este nivel de encarcelamiento. Claro, la responsabilidad de los jueces es directa e indiscutible, pero hay responsabilidades conjuntas de los actores políticos, hay responsabilidades conjuntas de los gobiernos, hay responsabilidades conjuntas de las asambleas nacionales, del Congreso, de los parlamentos latinoamericanos, que han sancionado leyes restrictivas del derecho escarcelatorio y que en última instancia es el Estado en conjunto, a través de la interacción de los poderes públicos, lo que ha determinado esta situación de colapso ante la que nos estamos enfrentando. Esta situación de colapso es necesario abordarla teniendo en cuenta directrices internacionales.
En primer lugar, la de la Organización Mundial de la Salud, que ha recomendado la necesidad de desagotar las cárceles frente a lo que significa el avance de la pandemia. Otros organismos de Naciones Unidas se han expedido en el mismo sentido y curiosamente, o no tan curiosamente, sino que consecuentemente también el Papa Francisco ha hecho un llamado universal a la sensibilidad de todos los responsables para que hagan prevalecer el principio de humanidad y que reduzcan tanto como sea posible las detenciones carcelarias. Por último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una especial recomendación, un especial llamamiento que habrá que atender. En este primer aspecto, entonces, señalo que la responsabilidad de la prisionización masiva en Latinoamérica es una responsabilidad conjunta de todos los poderes del Estado. Es responsabilidad conjunta de los poderes ejecutivos, es responsabilidad conjunta de los asambleístas y de los parlamentarios y es responsabilidad también de los jueces. ¿Cómo empezar a afrontar caminos de solución? Incluso no habiendo llegado todavía a lo que se considera el núcleo o el epicentro de la pandemia. Bueno, creo que Chile acaba de dar un buen ejemplo en este sentido. Chile tiene 55.000 presos en todo el país y acaba de aprobar una ley de indulto para 1.500. La Argentina tiene alrededor de 100.000 detenidos en todo el país, de los cuales 50.000 están en la provincia de Buenos Aires. De los 50.000 presos en esta provincia, la mitad lo son con prisión preventiva. Y es dable señalar que en el último tiempo, particularmente en el último mes, alrededor de 3.000 detenidos ya están pasando a regímenes menos severos, dejan las internaciones penitenciarias por sistemas de morigeración del arresto con seguimientos electrónicos y otras modalidades. Esto significa que la desprisionización no solamente era una necesidad antes de la pandemia, sino que es una necesidad impostergable en la pandemia. Es una necesidad existencial en la pandemia. En la Argentina se ha hecho con un criterio de seguimiento, en primer lugar, de los grupos de riesgo. Hay catalogados una serie de personas por su edad avanzada, por enfermedades preexistentes, en el caso particular de las mujeres y en particular con hijos en sitios de encierro. Y estos han constituido la primera prioridad. Se está trabajando en esta línea. Diríamos que esta desinflación que se está viviendo en este momento, que insisto que no es suficiente, esto es un paliativo, eso es una primera medida, va orientada a estos grupos. Yo creo en segundo lugar que es necesario avanzar más intensamente. Y en particular me refiero a los presos sin condena. En este momento lo que se advierte es que se han caído las agendas judiciales. La actividad tribunalicia se dedica prácticamente a la atención de casos urgentes, a las guardias mínimas, está funcionando con estas características prácticamente en los distintos fueros, pero en la medida en que el Estado ya no está en condiciones de poder garantizarle a una persona privada de su libertad la realización en tiempo razonable del juicio penal, habrá que entender que en estos casos se tiene que producir una caducidad inmediata de la medida de coerción. Y si no una caducidad en términos de libertad provisoria, cuanto menos en términos de morigeración del sistema de la coerción personal. Si el Estado no cumple con su deber de impartir justicia en tiempos razonables, cual es una obligación convencional y constitucional de todos nuestros países, el Estado cuanto menos no tiene que hacer caer esta morosidad en el sistema de administración de justicia en las personas que están privadas de su libertad, insisto, a la espera de juicio. Y en un segmento final me quiero referir a los que ya tienen una condena firme, una situación consolidada, a quienes consideramos penados porque ya han sufrido
digamos, han estado a lo mejor en detención preventiva y ya están no solamente detenidos, sino cumpliendo una pena de prisión. Bueno, en estos casos creo que es inevitable el compromiso integral de los poderes del Estado, a los que me refería anteriormente. Puse el ejemplo de Chile. Yo creo que estamos enfrente a una situación extremadamente excepcional, una situación que interpela el sentimiento de humanidad de todas las personas que tienen o que ejercen funciones públicas y que tienen que tomar mecanismos extraordinarios. Yo no sé si será en cada Estado nacional la conmutación, la conmiseración de pena, el indulto, la amnistía, no sé, cada Estado tendrá que analizar cuál es la mejor vía, pero es evidente que con los mecanismos o con los instrumentos habituales del Estado de Derecho esto no se va a poder resolver. Va a ser necesario que para un acontecimiento extraordinario se utilicen elementos extraordinariamente humanitarios. Yo creo, en síntesis, que el COVID-19 está poniendo a prueba la humanidad de la condición humana. Pienso que hasta hace tan poco nos creíamos tan omnipotentes y hoy en día nos damos cuenta que somos tan vulnerables. En la obra del profesor Luigi Ferraioli, en distintos momentos, hay una referencia a la disputa entre Federico el Grande, el emperador de Prusia, y un modesto molinero al que Federico el Grande le quería comprar el campo y, en definitiva, expropiar el molino. Este molinero ocurrió a los tribunales de justicia y los tribunales de justicia frenaron la decisión del emperador. Se dice que Federico el Grande le dijo a la corte: todavía hay jueces en Berlín. Esta expresión es varias veces utilizada en la obra del profesor Ferraioli para referirse a la importancia decisiva, fundamental que tienen los jueces penales en este momento. Yo integro en la Argentina una asociación de jueces conocida como la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, que fue la primera entidad que hace un mes emitió un documento muy claro titulado El colapso penitenciario en tiempos de pandemia, y que fue un verdadero llamado de atención a todas las autoridades, a todos los poderes públicos. Y básicamente la idea en la que se mueve es que los jueces del fuero penal, pero los jueces del Poder Judicial en definitiva, tienen que ser, con mayor razón en estas circunstancias excepcionales, garantes de los derechos fundamentales. Estamos en una situación de estado policial, aún con fines nobles, pero extremadamente delicado, y alguien tiene que estar para hacer cumplir los derechos fundamentales, aún admitiendo la necesaria restricción que se tiene que vivir en estos momentos. Los jueces son garantes de los derechos fundamentales, y sin garantes no hay garantías. Por lo tanto, la importancia hoy más que nunca de la función de la judicatura. Y por último digo que sin garantías no hay derechos. Y nosotros podemos admitir que los derechos estén limitados, restringidos, en función de un estado extremadamente grave. Pero no podemos admitir que limitar signifique suprimir o abolir. Por eso necesitamos el compromiso de los jueces, pero no solo de los jueces, el compromiso de todos los actores políticos e institucionales. Todos los organismos del Estado, todas las instituciones del Estado contribuyeron, cada cual en su medida, cada cual en su manera, a esta crisis humanitaria del encarcelamiento en nuestra región. Bueno, es de esperar que tiene que haber un compromiso integral para generar condiciones de desprisionización, porque todos sabemos que no hay ningún lugar más propicio para la propagación de enfermedades que las cárceles. Bueno, quedo a disposición de ustedes para cualquier tipo de consultas o de preguntas. Mi idea era simplemente dejar algunas reflexiones iniciales y con todo gusto podré darles el punto de vista si es que esto lo permite, este sistema lo permite.